tardes, somos del Instituto IES Manuel Antonio Hierro Pozo. En esta oportunidad vamos a realizar nuestro circuito de inversión de giro de un motor trifásico. En nuestro lado izquierdo de nuestra pantalla vamos a realizar nuestro circuito de potencia y en el lado derecho nuestro circuito de control. Vamos a realizar nuestro circuito de potencia colocando nuestras líneas trifásicas con su respectiva puesta a tierra. Seguidamente colocaremos nuestro disyuntor trifásico que va a proteger contra cortocircuitos y sobrecargas. Seguidamente colocaremos nuestro contactor que nos va a permitir abrir y cerrar circuitos eléctricos. Paralelo a ello colocaremos nuestro segundo contactor. Debajo del primer contactor colocaremos nuestro relé térmico que va a proteger contra sobrecargas y calentamientos excesivos. Y seguidamente nuestro motor trifásico. Ahora colocaremos sus respectivos cableados. Aquí tenemos que realizar cuidadosamente su respectivo cableado, ya que si en alguna de las líneas no está llegando al otro punto, nuestro circuito no va a funcionar. Y ahora colocaremos nuestro puesta a tierra con el motor trifásico. Seguidamente del contactor de su salida a la salida del segundo contactor colocaremos del 2 al número 2 y del 4 de la otra línea a la otra línea número 4, de la tercera línea del contactor de su salida a la salida de la siguiente línea. En las entradas del contactor mantenemos las líneas de número 5 respectivo 5. En donde vamos a invertir las dos líneas es en el número 1 y el número 3. Aquí es donde se va a realizar nuestra inversión. Ahora colocaremos sus respectivos nombres. Al primer contactor nos vamos a poner KM1 y al segundo contactor KM2. Ahora realizaremos nuestro circuito de control. Colocaremos nuestra línea, seguidamente colocaremos nuestro disyuntor. Nuestro disyuntor. Luego nuestro contacto cerrado del relé, que viene a ser el 95 y el 96. Seguidamente nuestro pulsador normalmente cerrado. Seguidamente nuestro pulsador normalmente abierto. Este va a ser nuestro primer pulsador normalmente abierto. Debajo de ello colocaremos la bobina del contactor número 1. Al primer pulsador le vamos a poner derecho. Al pulsador cerrado le vamos a poner el stop. Paralelo a ello, del pulsador normalmente abierto colocaremos un contacto abierto del contacto número 1. Paralelo a ello, un pulsador abierto que va a ser nuestro segundo pulsador. Paralelo a ello, nuestro segundo contacto auxiliar del contacto número 2. Debajo del pulsador colocaremos nuestro contacto cerrado del contactor número 2 y el otro contactor del contactor cerrado número 1. Debajo de ello colocaremos nuestra segunda bobina del contactor número 2. En esto vamos a colocar contacto cerrado del contactor número 2
y el siguiente contacto cerrado, el contacto número 1. Aquí colocaremos contacto auxiliar del contacto número KM1, el siguiente contacto auxiliar abierto del KM2. El segundo pulsador Start le vamos a poner izquierdo, vamos a nombrar al lado izquierdo. Ahora realizamos nuestro respectivo cableado. Tenemos que ser cuidadosamente al momento de realizar nuestro respectivo cableado, ya que si no están correctamente cableados, nuestro circuito no va a funcionar correctamente. Estos contactos auxiliares colocamos para que no haya cortocircuito al momento de realizar nuestro funcionamiento de nuestro motor para el lado derecho y para el lado izquierdo, para que no se puedan activar los dos a la misma vez. Ahora faltaría nuestra neutra, lo cual le llevaremos con la línea azul a las salidas de la bobina del KM1 y KM2, a la salida de la bobina A2 y A2 de la segunda bobina. Ahora vamos a realizar nuestra respectiva simulación. Activamos nuestro disyuntor, activamos nuestro primer pulsador que lo hemos nombrado derecho y nuestro motor funciona para el lado derecho. Al momento de activar nuestro segundo pulsador, lo bloquea, no lo permite. Al momento de activar, vemos que nuestro motor gira para el lado izquierdo. Presionamos stop, presionamos el primer pulsador, nuestro motor gira para el lado derecho. Ahora simulamos con nuestro relé contra un sobrecalentamiento. Nuestro contacto de relé abre circuito impidiendo el paso de la energía. Ahora activamos de vuelta nuestro lado derecho y así es como queda en funcionamiento nuestro circuito de inversión de giro, y lo pasaremos a la práctica. Nos encontramos nuevamente en el taller. Ahora lo que vamos a realizar es un arranque directo con inversión de giro. Como vimos ya en el diagrama, vamos a usar dos contactores, uno que va a ser el KM1 y el otro el KM2, como pueden ver en el diagrama, y vamos a usar un relé térmico para protección del motor. Estos contactores deben contar con sus contactos normalmente abiertos y también con un contacto normalmente cerrado. Como pueden ver en el diagrama, tenemos dos contactos normalmente cerrados que sirven para protección, para proteger que no se activen mis dos contactores a la vez. Ya. Ahora voy a proceder a realizar el cableado de la parte de potencia. Por ejemplo, acá tenemos el orden que es negro, azul y blanco. En acá lo voy a invertir y primero lo voy a poner el color azul. Pongo el color azul. En acá el color negro que estaba primero, en acá lo voy a poner el segundo. Y la línea 3, el tercero, va a mantenerse en su posición. Este cambio de posición de las líneas de un contactor a otro contactor es lo que va a permitir que se realice la inversión en el motor, ¿no? La inversión de giro. Y en la salida de los contactores vamos a tener una conexión entre ambas salidas. Desde el contactor 1 de la salida T1 va a ir conectado a la salida T1 del segundo contactor. Bueno, en el diagrama lo tenemos como KM1 y KM2. Ya.
Entonces del KM2 de la salida T2 va a ir de la misma manera a la salida T2 y de la salida T3 a la salida T3. Solamente hacemos el cambio de los cables de posición en la parte de arriba. La parte de abajo la conexión es la misma. Muy bien, esto sería la parte de fuerza. Ahora vamos a proceder con la parte de control. Vamos a continuar ahora con la parte de control. Como pueden ver en el diagrama, comenzamos jalando desde termomagnético monofásico. Vamos a jalar hasta el 95 de nuestro relé térmico. En este caso nuestro relé térmico tiene sus contactos 95, 96 en este lado, ¿no? Vamos a hacer la conexión en el 95. Muy bien. Del 95 ahora de la salida del contacto, que es el 96, como vemos en el diagrama. Esto lo vamos a conectar hacia nuestro pulsador normalmente cerrado, nuestro pulsador de parada, a su bobinera número 1. Como ya vimos, el pulsador normalmente cerrado tiene dos borneras, ¿no? El 1 y el 2. Vamos a conectar en el 1. Ahora vamos a seguir. Del 2 va a salir hacia mi pulsador normalmente abierto, a mi botón de parada de mi KM1. En este caso, como ya lo vimos, mi contactor de color negro es el KM1, mi contactor de color blanco es el KM2. Mi primer pulsador va a ser para encender el KM1 y el pulsador número 2 para encender el KM2. Ya. Entonces comenzamos jalando desde nuestro pulsador normalmente cerrado, el stop, hacia el 3 del pulsador normalmente abierto. Acá tenemos, ya lo tengo conectado, es el 3 del pulsador normalmente abierto. Y esto va a ir en paralelo, va a ir conectado hacia el 13 de mi contactor, el contacto auxiliar. Lo vamos a conectar y a la vez, como vemos en el diagrama, ese mismo 13 también va conectado hacia el 3 de mi pulsador. Entonces lo que voy a hacer es que voy a jalar de acá el 13 de este mismo molde, voy a jalar hacia el 13 de mi otro pulsador, al 3 de mi otro pulsador. Ya lo tengo conectado y de ahí va a ir conectado hacia el 13 del KM2, como podemos ver ahí en el diagrama. Lo conectamos y muy bien, hasta ahí ya tenemos lo que es la parte de arriba. Muy bien. Ahora la conexión que sigue, lo que vamos a seguir es que de la salida del 14 de mi KM1, caso es de acá, del KM1 del 14, va a ir conectado hacia el 14 de mi pulsador normalmente abierto. ¿De qué pulsador? Del KM1, al primer pulsador, ¿no? Lo voy a conectar. También, como vemos en el diagrama, desde el mismo 14 se está saliendo hacia el contacto normalmente cerrado de mi KM2. Lo pongo ahí y como su cuadrito voy a poner. Este cable lo voy a configurar.
porque ahí voy a jalar hacia el contacto cerrado del KM2, en este caso que es de acá. Voy a conectar al contacto normalmente cerrado, que me va a servir como protección para que en caso alguien active los dos pulsadores no llegue a suceder un cortocircuito, ¿no? Ya, pongo ahí, y la salida de este contacto, que es el 21, el contacto de 21, la salida, que es el 22, va a ir hacia el A1 del KM1, hacia la bobina del KM1. Muy bien, ya tengo la conexión que es para la bobina del KM1. Ahora, para la segunda bobina, que es del KM2, lo que voy a hacer es agarrar desde el 14 de mi pulsador número 2, del segundo pulsador. Voy a agarrar del 14 y lo voy a conectar en el 14 del KM2. Hago la conexión, realizamos la conexión, y como podemos ver, del 14 sale hacia el contacto normalmente cerrado del KM1. Estoy jalando del mismo 14 hacia el 21 del contactor KM1. Muy bien. Esto también es para protegernos, que en caso se activen los dos pulsadores a la vez por algún accidente, se desactive automático. Bueno, que no permita, ¿no? Que no permita que se activen ambos contactores. Ya, ahora saco del 22 normalmente cerrado. El 22 normalmente cerrado. Y lo voy a llevar hasta la bobina a la 1 de mi contactor del KM2. Bien. Hasta ahí prácticamente ya tendría casi toda la instalación hecha de lo que es la parte de control, pero nos estaría faltando alimentar el neutro hacia las bobinas, ¿no? En este caso voy a hacer una conexión, voy a jalar desde el neutro de mi termomagnético, voy a hacer la conexión del neutro, lo voy a llevar acá a la bobina al A2, y voy a aprovechar y de acá mismo lo voy a jalar hacia la otra bobina. Voy a meter los dos cablecitos. Se salió acá de mi relé, vamos a conectarlo. Se salió el cable del relé. Siempre hay que intentar hacer buenas conexiones, también ajustar bien los bordes, porque se puede soltar nuestros cables y no va a funcionar nuestro circuito. Muy bien, ahora tenemos el neutro ahí y vamos a conectar el neutro también a la 2 del KM1. Muy bien, ya con esto quedaría completo lo que es la parte de control. Ya realizamos las conexiones y ahora toca probar el circuito. Muy bien, antes de realizar las pruebas, vamos a conectar lo que es las entradas del motor, ¿no? En este caso tenemos un motor trifásico, vamos a conectarlo en la salida de nuestro relé térmico. Ya. Ahora, para la parte de la prueba, voy a comenzar solamente con la parte de control. Como tenemos nuestro termomagnético que es para la parte de control, solamente lo voy a energizar eso.
y vamos a realizar la prueba. Como ya sabemos, tenemos dos pulsadores de Start y un pulsador de Stop. El pulsador de Start es para activar el KM1, este pulsador. Ahora el siguiente es para activar el KM2. Ya, muy bien. Vamos a presionar el pulsador, el primer pulsador de Start, y se tiene que activar acá el contactor. Se va a escuchar un pequeño sonido. Como vemos, queda enclavado, ¿no? Y ahora yo, cuando aplaste el segundo pulsador, porque tendría que activarse el segundo contactor, el KM2, pero por los contactos normalmente cerrados que le puse como protección, el que habíamos visto en el K-Decimus, no se va a activar, no le va a permitir activarse. Por más que yo presione, no se va a activar. Ahora, para yo realizar la inversión de giro, tengo que presionar Stop, y ahí recién yo puedo presionar el segundo contactor. Como vemos, se activa. Y de la misma manera, ¿no? Cuando yo presiono el primer pulsador, no se activa para nada mi primer contactor, porque en caso de que se activen los dos contactores, habría un cortocircuito y bueno, estaría mal nuestro diseño, nuestro circuito. Como ya vimos, todo está funcionando normal. Ahora vamos a proceder a realizar la prueba con nuestro motor. Bien, le voy a dar stop y voy a energizar el trifásico electromagnético. Muy bien, empezamos con el primer contactor. Como vamos a ver, el motor va a girar en ese lado. Como podemos ver, el motor está girando. Le voy a dar stop. Esperamos un momento antes de realizar el giro hacia el otro sentido, ¿no? Porque por la inercia estaríamos dañando el motor. Una vez que esté parado el motor, recién hacemos el giro hacia el otro sentido. Como podemos ver, está girando. Y también le doy para. Y bueno, esa sería nuestra conexión de un arranque con inversión de giro de un motor trifásico. Como ya vimos y realizamos el esquema, y ahora lo hemos llevado a la práctica. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias por su atención.